Bueno, una vez más, bienvenidos al encuentro del grupo de usuarios de Library España. Bueno, vamos a empezar. Esta es la agenda para el día de hoy. Como siempre, tenéis que aguantarme unos minutitos al principio que os anuncie novedades, etcétera. Y luego ya empezamos con el tema principal de hoy, que es precisamente los temas, ¿vale? De la mano de Marcos Castro. Aproximadamente sobre las 8:15, cuando Marcos termine con ello, dedicaremos unos minutos a hablar sobre el grupo de usuario y cuál será el siguiente meetup, etcétera. Y luego ya, pues finalmente, como siempre, acabaremos con las pizzas. Vale, bueno, novedades en cuanto a la comunidad. Si habéis seguido los anuncios en Twitter o en las newsletters, hace muy poquito hemos migrado nuestros blogs y foros al portal de la comunidad, ¿vale? Entonces, ahora sí, digamos que el acceso oficial para nuestros blogs y nuestros foros está en communitylibrary.com, y ese es el aspecto que tienen los blogs nuevos, ¿vale? Esos serían los blogs y esos son los foros, ¿vale? Entonces, digamos que no solo el diseño, sino también algunos aspectos de usabilidad han mejorado bastante con esta migración. Sí, creo que hay un post dentro de las noticias de la web donde se explica todo lo que ha involucrado, el volumen de datos que teníamos. Es bastante interesante. Y otro anuncio más, bueno, en el meetup pasado comenté que la beta 2 sería la última, pero bueno, basta que lo anuncie para que no sea así. Finalmente se decidió sacar una beta 3 en lugar de la RC en ese momento. La publicamos hace un par de semanas, creo, y ya la siguiente que salga sí que debería ser la release candidate, ¿vale? Entonces, bueno, el programa de beta testing, no sé siquiera si sigue abierto. A lo mejor está David por ahí. Sigue todavía abierto, ¿no? Vale, pero evidentemente, bueno, pues ya el hecho incluso de que saquemos la release no quiere decir que evidentemente no podáis seguir reportando issues sobre las versiones que vamos sacando. Vale, eso es la web del programa de beta testing. Otra novedad que queríamos comentar, creo que ya, bueno, los que hayáis lo que asistieseis a la presentación de Manuel de la Peña sobre WeDeploy, ya conoceréis esta herramienta. Es un servicio que ofrece Library para alojar cualquier tipo de servicio, y ahora además proporciona la opción de desplegar instancias de Library, ¿vale? Entonces, bueno, que lo queremos comentar porque es una novedad. Hasta ahora podíais desplegar imágenes de Docker que tuviesen Library, pero ahora es una opción que aparece directamente en el panel de control, con lo cual, si queréis probarlo, bueno, WeDeploy para servicios más pequeños ofrece un servicio gratuito, ¿vale? Pero como veis, bueno, pues por las limitaciones que tiene en cuanto a memoria y CPU, no es capaz con el free de correr un library. Pero si queréis, tenéis una prueba de 7 días gratuita con la que podéis hacer esa prueba. Y si queréis saber qué implica y lo fácil que es correr un library en WeDeploy, pues simplemente elegís el trial y luego lo canceláis entre los 7 días, no se os cobra nada y podéis jugar con ello, por si tenéis interés. Otro recordatorio, creo que no hay ningún meetup de DevLive programado para el próximo viernes, pero sí que es interesante que sepáis que en este canal, que es una especie de canal de meetup para encuentros virtuales, podéis encontrar las grabaciones de todos los meetups que hemos tenido hasta ahora. Entonces hay muchos temas que no hemos cubierto en los meetups de aquí de España, pero que podéis seguir aquí. Por ejemplo, pues el último fue el de e-commerce, que lo dio Marco, que es el jefe de este producto. Y dado que hubo interés en su momento sobre este producto, bueno, pues no hemos podido traer a Marcos todavía aquí, ya todo se andará, pero de momento podéis ver el meetup grabado en este canal. Y creo que ya esto es casi lo último, sí. Vale, os recuerdo, como siempre, que por el hecho de ser miembros de la comunidad de Library, tenéis un descuento del 20% en las formaciones de Library. Si queréis saber más sobre esta oferta, podéis contactar con nuestros compañeros de ventas, Daniel Palencia o Marta Dueñas, y ellos os darán más detalles. Pues ya con esto pasamos al tema principal de hoy. Bueno, ya lo comentaremos después cuando tratemos las cuestiones organizativas del grupo. Teníamos una lista de posibles topics para cubrir hoy.
hemos visto que habíamos dejado un poco de lado la parte de la apariencia del portal, por una parte, y por otra también habíamos quizá puesto demasiado el foco en las versiones más recientes, cuando todavía muchos de los de vosotros seguís en versiones como 6.2, por ejemplo. Entonces, hablándolo con Marcos, le convencimos / forzamos a hacer una charla sobre los temas de apariencia, y bueno, pues él aceptó. Qué remedio. Entonces hoy nos va a explicar precisamente eso, el pasado, el presente y el futuro de los temas de apariencia en Library. Y bueno, ya hablando sobre Marcos concretamente, él es Frontend Engineer aquí en Library, y es seguramente no sé si lo voy a decir si es muy exagerado, pero yo creo que es el mayor experto que tenemos en Library, no solo en España sino en el mundo a nivel de temas. ¿O hay alguien que sepa más de temas que tú? Seguramente no. Bueno, él es muy humilde, pero yo creo que es así. Entonces, todos los temas que podéis encontrar en Marketplace los ha hecho él. Entonces, si tenéis cualquier tipo de preguntas sobre los temas, él lo va a poder resolver. Pues os lo paso ya. Lo único que quería comentar es que podéis hacer vuestras preguntas cuando finalice Marcos su presentación, pero mientras tanto, si queréis, los que estéis en casa, hacer alguna pregunta para que se lo transmitamos a Marcos, podéis hacerlo en el canal de Slack o en el canal de YouTube, donde estamos retransmitiendo en streaming, ¿vale? Pues nada, un aplauso para Marcos. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Probando. Hay como ruido, ¿no? ¿Este? ¿Esto? No pensaba que fuera a funcionar, pero sí. Vale, bueno, como comentaba Edu, vamos a hablar del presente, pasado y futuro de los temas de apariencia en Library. Lo primero que me gustaría hacer es definir la línea temporal con vosotros, que sería algo como esto. Y no sé cómo de acuerdo estáis. No sé si estáis de acuerdo en considerar pasado a la versión 6.2, presente a la 7.0 y futuro, pues bueno, futuras versiones, como la muy próxima ya 7.1, futuras como 7.2, etcétera. No sé si decirme algo, porque por las caras no. Si no, lo modificamos en caliente, no pasa nada. Esto es más o menos la línea que voy a seguir a lo largo de la presentación. Es una presentación muy simple. He intentado abarcar todo lo que habéis ido preguntando por diferentes vías, tanto por el canal como por líneas más directas. Entonces, si echáis de menos al final de la presentación algo, no os preocupéis, que lo hablamos después. Podéis preguntar tanto como queráis e intentaremos solucionarlo. Vale, empezando por el pasado. Vamos a intentar hacer un resumen rapidito de lo que es la 6.2, porque ya por tenerlo más claro, ¿hay alguno que estéis trabajando actualmente con 6.2? Vamos a volver atrás, un momento. No sé si queréis. Bueno, somos conscientes de esto. O sea, al final es verdad que el cambio cuesta. Y bueno, espero que consideréis 7.0 al menos como la versión que ahora mismo estamos dando más soporte, apoyo, y la que trae las novedades que espero que, si no estáis usando ahora, uséis pronto. Pero bueno, tampoco os preocupéis, porque en 6.2 sabíamos que iba a pasar esto y vamos a hablar también bastante de ella. Pasado, el gran cambio. ¿Por qué le llamo el gran cambio? Pues todo esto desde mi punto de vista. La versión 6.2 trajo un gran cambio. El primero de ellos, que se incorporó por primera vez un framework CSS, Bootstrap 2.3.2. Y esto, pues bueno, como seguramente sabéis, pues ya organiza toda la forma de trabajo en cuanto a CSS de una forma muy específica. Vamos a usar marcado Bootstrap, vamos a buscar referencias Bootstrap, y bueno, muchos de vosotros pues habéis tenido problemas en concreto con la versión. Más cosas, seguíamos usando el plugin SDK, pero ya con todo lo nuevo que nos ofrece Bootstrap. Podíamos modificar variables, podíamos modificar Bootstrap a nuestro antojo. Esto sí es importante destacar, y es en 6.2 teníamos Bootstrap y luego un montón de CSS custom en diferentes sitios, un poco por el portal desperdigado, para hacer las cosas que no existían en Bootstrap, todo lo que necesitábamos que no nos proporcionaba Bootstrap. Resource Importer.
también importante, en los temas que hemos distribuido, y si subes uno a Marketplace es obligatorio, necesitas crear un site con Resource Importer. Esto también pues fue una gran novedad porque nos permitía no solo distribuir temas, sino además distribuir sitios. Desplegabas un tema y en Site Templates tenías un template nuevo con tu tema. Algo que se hizo durante la vida de la 6.2, durante esos años, es una gran mejora en la documentación. Seguramente conocéis todos o casi todos dev.library.com, que es la web de documentación de Library Portal, que es más o menos así. A destacar el tema de las versiones. Tenemos en la parte superior izquierda un combo con las versiones y como veis pues ya tenemos aquí un beta de 7.1, así que ya hay documentación beta. Velocity FreeMarker 6.2 manejaba estas dos versiones de lenguaje de plantillas. He subrayado FreeMarker porque ya en 6.2 empezábamos a hacer un salto ya bastante fuerte a FreeMarker, como se ve por ejemplo en lo que es las ADTs. Todas las ADTs que ofrecíamos en 6.2 pues están escritas en FreeMarker. Esto fue también una novedad muy grande en la versión 6.2 porque empezamos a poder cambiar de forma muy sencilla el marcado de muchos de los portlet. La gran característica de la versión 6.2 es que ha sido la más longeva y la que más material tiene, que podemos reaprovechar. Lo primero, pues temas en Marketplace, creo que son cerca de, no sé si son 15, 16 temas gratuitos totalmente que hay en Marketplace. Varios de ellos tienen los repos abiertos y todo lo podéis trabajar todo con total libertad. Estos son los míos, hay más, pero bueno, estos son los que controlo yo de forma más cercana. La presentación vais a ver que tiene un montón de enlaces todo el tiempo. Cuando distribuyamos la presentación pues va a ser mucho más fácil que intentar quedaros con estos links. También me habéis preguntado por el canal cosas respecto a Resource Importer. Es muy habitual que es muy delicado Resource Importer, por decirlo así. Entonces a la mínima que fallamos en una pequeña cosa se rompe y no queda muy claro el fallo en la importación. Entonces yo siempre os digo lo mismo, intentar mirar uno de los ejemplos. En mis tres temas este es el más sencillo de todos, el Resource Importer que tiene todo lo básico, digamos, imágenes y un poquito de cada cosa, plantillas, estructuras. Entonces os recomiendo que directamente os copiéis esto, despleguéis y veáis si está funcionando todo correctamente. Normalmente os desplegará sin ningún problema y suele ser más fallos a nivel de nomenclatura o cosas similares. Más recursos interesantes, pues tenemos este tema de apariencia, no sé dónde tengo mi puntero, aquí está. Vale, este repo lo que literalmente hace es dar una vía para usar Bootstrap 3 en Library 6.2. Esto no sé cuántos de vosotros lo conocéis, pero es bastante usado por el feedback que yo he tenido. Sé que habéis tenido que hacer correcciones y ciertas modificaciones, porque no está absolutamente todo migrado, pero ha servido de base para hacer varios temas y luego sí que es cierto que os simplifica el salto a la versión 7 donde tenemos Bootstrap 3. Vale, vuelvo a la presentación. Esto es más o menos la diferencia que hay entre las dos versiones, todo en 6.2 y como se ve Bootstrap 3 y la versión original. Algo a destacar respecto a otras soluciones que hay para tener Bootstrap 3 en Library 6.2 es que esta borra por completo la versión 2.3 de Bootstrap, o sea, no tenéis problemas con incompatibilidades. Vale, más pequeñas ayuditas que podemos tener. Estoy seguro de que muchas de estas ya las conocéis. Tengo en este repositorio diferentes modificaciones de lo que puede ser la docbar. ¿Como veis? Estos son simplemente pequeñas fracciones de código que podéis reutilizar para conseguir estos efectos, o menús laterales. Bueno, son una serie de ejemplos, menús en página. Y con esto llegamos a la versión 7.0. La versión 7.0, lo que hemos llamado presente, la hemos llamado acercándonos al frontend, porque hicimos un gran esfuerzo en 7.0 por nuestra parte, no sé cuánto lo logramos.
por intentar adaptar las herramientas que antes estaban orientadas mucho a backend, a cosas más amigables para personas que trabajan con frontend. Vale, una de las primeras cosas que añadimos en 7.0 es que empezamos a trabajar con diseño de sistemas. El diseño de sistemas pues es algo que de alguna forma también se está usando ya en Bootstrap para definir lo que son todos sus componentes y cómo funcionan, pero nosotros lo empezamos a aplicar por nuestra parte, por la parte de UX, de experiencia de usuario, empezó a definir ese sistema. Cuando se definió el sistema nos dimos cuenta de que había un montón de cosas de Bootstrap que ya nos estaba ofreciendo Bootstrap que necesitábamos, pero había muchas otras cosas que el Library Portal necesitaba que no existían en Bootstrap. Entonces, de ahí que surgiera la primera versión de nuestro lenguaje de experiencia de usuario, Lexicon, en su versión 1. Abro brevemente el site, así funciona. ¿Cuántos habéis visto este sitio ya? ¿Os suena un poco lo que os estoy diciendo? Vale. Vale, por ver rápidamente el sitio lo que define es una librería de patrones, pues breadcrumb, buttons, y estos son los buttons que veis en la versión 7.0, tanto en aspecto como en uso. Lo que define es cómo se va a usar de forma homogénea a lo largo del portal y también su aspecto. Vale. Como consecuencia de tener un lenguaje de experiencia de usuario, pues teníamos que hacer una implementación de ese lenguaje. La implementación en versión 7.0 se llamó Lexicon CSS. Es verdad que el nombre es muy similar, luego vamos a ver qué es lo que hemos hecho más recientemente. Lexicon CSS lo que hace básicamente es coger Bootstrap y ampliar todos los componentes que nosotros consideramos que necesitábamos para portal. O sea, rellena esos gaps que había entre las necesidades de Library y Bootstrap. Aquí ya si vamos a... Esto vuelve a hacer... No sé cómo de normal es que no vea el puntero. Vale, aquí como podéis ver es un site muy sencillo donde podemos ver todo el marcado final que está implementado en Library Portal a nivel de componentes, pues, los budget buttons, cards, etcétera. Cards, por ejemplo, pues es un buen ejemplo de un componente que no existe en Bootstrap 3, que existe en Clay y que se creó en la siguiente versión de Bootstrap, en Bootstrap 4. Entonces, luego veremos también cómo ha evolucionado esto. De aquí, literalmente, podríais coger cualquier marcado de que estamos exponiendo en la web y podríais utilizarlo en Library Portal, que se vería de forma exactamente igual. A nivel de colores, todo. También es un buen sitio, si clonáis el repo, para ver qué tipo de variables de color o de tamaño estamos utilizando, y podríais luego en el portal utilizar en vuestro propio tema para customizar el aspecto de Lexicon. Vale, como decíamos, habíamos hecho un gran esfuerzo por intentar ofrecer herramientas de frontend, así que nos olvidamos un poco del SDK hecho en Ant y creamos un nuevo SDK en Geoman y Gulp. Geoman es una herramienta que literalmente te guía en la creación de otras herramientas, en este caso nuestra estructura de tema de apariencia, y Gulp lo utilizamos para hacer el build del tema, hacer tareas de importación, de migración, etcétera. Entonces digamos que es amigable porque son herramientas más orientadas para frontend y también van a ser más sencillas de modificar para un frontend. Aquí tenéis también el repo. Y bueno, a lo largo de la presentación vais a ver la demo con un interrogante varias veces. Esto es porque no sé si hacer la demo o no, en función de vuestro interés o lo que queráis. Entonces, si os parece, podemos probar. Voy a intentar hacer una demostración muy rápida de cómo funciona, porque no sé cuánto ha dado alguna vez este SDK. Si os parece, lo hacemos también. ¿Cuántos habéis utilizado el SDK para modificar un tema o hacer un tema o alguna cosa? Poquitos. Vale, entonces sí, ahí demos seguro. Sí. Vale, ¿lo veis? Bueno, yo es el parámetro con el que invocamos a Geoman. Library Theme
es el nombre de nuestro asistente, y al tema, en este caso pues le llamamos test, su ID, en qué versión quieres hacer el tema apariencia, elegimos 7.0 y nos va a bajar todas las dependencias, módulos, todo lo que necesita para buildear el tema. Nos va también a preguntar dónde está nuestro servidor de aplicaciones, una vez haya instalado todo. Una característica de este SDK es que una vez tengamos a nivel global instalado Yeoman, pues podemos inicializar el tema donde queramos, en cualquier directorio, cualquier sitio. Vale, aquí como veis nos pregunta dónde está nuestro Tomcat y si la dirección y el puerto, y ya está. Entonces aquí ya tendríamos nuestro directorio con nuestro tema. Si entramos en el tema, como veis, aquí ya podemos usar gulp. Si escribimos gulp, nos va a dar un listado de tareas que podemos invocar con gulp. Desde las más sencillas, como es un simple build para que haga el build, o el deploy para que lo mande a nuestro servidor de aplicaciones, extend, propiedad para cambiar el tema base o usar themlets, que veremos más adelante, o hacer labores de upgrade. Y bueno, también a destacar que tenemos un watch. Esto pues es un cambio considerable. Nosotros lanzamos nuestro Google Watch y está esperando a que haya cambios para invocar el build automáticamente. Vamos a hacer un build para que veáis cuál es el resultado. Bueno, esto sí que no sé cómo ampliarlo. ¿Hay forma de ampliar? Bueno, parece que no. Pues os vais a tener que fiar de mí si no lo veis. Hay un directorio build, donde aquí es, bueno, la estructura es muy similar a los temas de apariencia en 6.2. Tenemos un directorio CSS con su custom, y en el web-inf pues tenemos el XML y el properties. Y en este build, el directorio build, podemos ver el resultado de la compilación que hemos hecho. Y pues interesante, lo que os quería mostrar es cómo en el directorio AUI hay un directorio que se llama Lexicon, y aquí es donde tenemos, que está aquí, Lexicon Base, que es nuestra ampliación, todos los componentes nuevos que añadimos a Bootstrap, y Atlas Theme, que es el aspecto, el cómo se ve, los colores y todo lo que finalmente vemos en el tema Classic, por ejemplo, de 7.0. Vale, como os enseñaba, pues hay un montón de tareas, ¿no? Pero esto pues tampoco es útil, hace un poco más cosas de lo que hacía el anterior SDK, pero ¿dónde está el poder, no? ¿Dónde estamos facilitando algo? Pues es ahí donde podemos, si queremos, pues añadir una tarea a gulp, que esto es algo que me habéis preguntado. Si quisiéramos añadir una tarea a este SDK, pues tenemos la API, donde podéis aquí consultar con este enlace, que hace un ejemplo de cómo podríamos añadir una tarea más. Si os fijáis, siempre que hacemos el build, voy a hacer esta vez un gulp deploy. Vamos a ver cómo se están invocando todas las tareas, ¿no? Las build, hace el word y al final lo envía al servidor de aplicaciones. Esto es todo lo que ha hecho. Entonces nosotros podríamos, en el momento que quisiéramos, pues inyectar una tarea nueva después de una de, o antes de una de estas tareas. Entonces para hacerlo, tenemos como veis aquí la documentación de la API, pero mucho mejor si lo vemos en un ejemplo. Entonces, aquí tengo dos repos. Uno de ellos es una tarea añadiendo post-CSS y otra, pues un generador de sprites. Vamos a, si os parece, a ver el ejemplo de este segundo, o sea, el primero, perdón, y el segundo pues os lo comento por encima. Simplemente si necesitáis generar un sprite, tenéis un montón de SVGs y queréis que todos se unan en un mismo sprite, lo meteríais, bueno, voy a abrir el repo, que creo que está ahí explicado. Vale, sí. Solo tendríais que añadir todos los iconos, esos SVGs, a este directorio, mhs icons, y cada vez que hagáis un build del tema, todos estos iconos se van a unir en uno solo, que se llama theme icons, y estaría disponible en images. ¿Vale? Esto es una tarea muy sencilla, pero que muestra algo bastante habitual, una necesidad que podéis tener en un momento dado. Para ver el segundo ejemplo, este lo que hace es, sí que es más práctico, porque que yo sepa sí que se está usando. Esto lo que hace es añadir post-CSS.
Lo que hace PostCSS y AutoPrefixer, bueno, en realidad lo que nos está añadiendo es todo eso, pero es para básicamente usar AutoPrefixer. AutoPrefixer lo que nos permite es definir la compatibilidad con los navegadores que queremos. Por ejemplo, decirle, quiero que sea compatible con la última versión de todos los navegadores. Entonces él se va a encargar de coger todas las propiedades CSS que son compatibles o que no son compatibles y reducirlas o quitar o poner para dejar el CSS necesario para que sea compatible con la versión del navegador que queremos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hemos escrito un montón de... ¿cómo se llama? ¿Quién me ha ido? Bueno, seguimos y os digo ahora. ¿Os parece? Voy a clonar el repo. Va a ser muy rápido, no os preocupéis. Este sí que va a ir más rápido. No quería... No. Pues no va a ser tan rápido. Vale, este repositorio explica un poco lo que se ha hecho. Primero pues se han añadido las dependencias, los módulos que necesitamos nuevos. Pues en este caso son AutoPrefixer, CSS Nano y el Run Sequence para añadir a la secuencia la tarea. Y la tarea en sí, bueno, una dependency y la tarea en sí que se añade, como veis, en el archivo culpfile.js. Y aquí está, como veis, escrita la tarea. Es muy sencillo, como veis, pues dice que nombra la tarea y va a indicar los navegadores con los que tiene que ser compatible, en este caso la última versión, el CSS final que va a minificar, que va a hacer compatible con la última versión de los navegadores, y aquí es donde se añade after build, después de esta tarea, donde se va a añadir nuestra tarea. Pensaba que con todo esto iba a dar tiempo a que se instalara, pero no. Vale, supongo que es un... Antes lo he hecho sentado en mi sitio y he ido súper rápido. A ver. Aquí ahora hacemos un Google Build. Y vais a ver que en el listado de tareas se ejecuta una justo después de donde hemos indicado, después del remove all CSS. Y lo que ha hecho básicamente el AutoPrefixer es coger main.css, que como sabéis es la compilación de mucho de CSS que se usa en Portal, y le ha quitado todas las propiedades específicas para navegadores, todas las que no son necesarias para que sean compatibles con la última versión de los navegadores. Como consecuencia, pues en este caso creo que reduce aproximadamente un 30-40% el peso de la CSS. La CSS final. Y además pues nos está viendo, como veis aquí, advertencias en cuanto al uso de Flex. Entonces, bueno, son cosas que podemos cambiar a CSS. Vale, volviendo a la presentación. 7.0. Seguimos. Añadimos también el concepto de themelets, que es un poco similar a lo que os he enseñado en 6.2, esos en la docbar. Pues de ahí, más o menos de alguna forma, sacamos la idea de tener estas piezas totalmente independientes, que no son más que CSS o JavaScript, totalmente ajeno al portal y que se inyectan en vuestro tema de apariencia. Aquí tenéis la documentación sobre los themelets, y aquí pues un ejemplo. Todo el que haya trabajado con 7.0 de XP habrá visto este control menu, que está ubicado en la parte superior del navegador, y es con el que se abre con la parte derecha el product menu, y esto con lo que se abren las herramientas que están ubicadas en la parte derecha, el add menu, el simulation menu, y este es para entrar en la configuración de la página. Pues el último themelet que he publicado
se llama el Lateral Control Menu. Para usarlo, lo que hace básicamente lo que estáis viendo, lo reduce todo, quita el espacio que teníamos en la Control Menu en la parte superior y te lo genera en un pequeño lateral. Te pone una C, al ponerte encima se abre esta pequeña barrita y ya puedes usarla de forma normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro tema para utilizar esto? Pues es muy sencillo, es una de las tareas gulp. Usamos gulp extend. Y aquí se nos va a preguntar si queremos extender de un tema base o de un themlet. Y en el themlet, pues vamos a decidir si este themlet lo buscamos de una manera local o de una manera global. No voy a hacer la búsqueda global porque con la Wi-Fi este va mal y se queda un poco pillado, pero si filtrarais en principio, todos mis themlets empiezan por Mac, MAC-, entonces si pusierais MAC- y buscarais aparecería el listado de los themlets, pero hay muchos más. Son muy sencillos de crear. Voy a bajar un directorio, vamos a crear uno rápidamente con geoman, library theme, themlet. Le vamos a llamar test, el ID test. Aquí podemos decidir si es compatible con una versión en concreto o es para todas. Imaginaos que el themlet simplemente pone el fondo de color rojo, es un body background red, pues entonces, bueno, evidentemente no es algo específico, así que sería compatible con todos. Aquí se ha creado el test themlet, como lo veis ahí. Y es muy sencillito, como veis. Es un package que define el themlet en sí, en su versión, se podéis añadir repos, screenshots, etcétera. Y un src que contiene a modo de ejemplo un CSS custom SCSS. Entonces este archivo podríamos, pues como hemos dicho, ¿no?, añadir un body, vamos a hacerlo bien, un background red, y ya tendríamos nuestro themlet que lo que hace es poner un background red. No es muy útil, pero bueno, como ejemplo, os imagináis. ¿Qué tenemos que hacer para publicar esto? Pues bueno, podríamos hacer un npm publish, bien escrito, y publicaría el módulo, y sería ya localizable mediante la búsqueda global. O podríamos hacer un npm link y publicarlo localmente. De esta forma, nuestro themlet es para uso local. Hacer un symbolic link con el directorio, y ahora si vamos a nuestro tema, bueno, no lo voy a hacer, pero podría ir al tema, hacer un extend, localizar el themlet que tenemos en local, y de esta forma pues rápidamente podríamos tener un themlet que podemos importar en todos nuestros temas, por ejemplo. Vale, vuelvo a la presentación. Demo de esto hemos hecho. Los theme contributor. Vamos a preguntar otra vez. ¿A cuántos os suenan los theme contributor? Hay 2, 3. Y solo uno no es de library. Bueno. Vale, pues mejor que mejor. Los theme contributor nacen de la siguiente necesidad. Esto es muy habitual. Tenemos 3 temas de apariencia en cualquier organización, y los temas de apariencia pues tienen que tener un elemento común. Por ejemplo, pues bueno, casualidad, ¿no?, que se ve en la parte izquierda un bloque naranja. Pues lo que podría ser como pues algo así como la product menu que tiene library, ¿no?, ese menú que sale del lateral izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si creamos ese elemento, ya sea con un themlet o porciones de código, como queramos, y lo ponemos las 3 veces en nuestros respectivos temas, tenemos que hacer build de esos 3 temas para que se vea el componente como queremos. Si esto lo extrapolamos a 100 temas, pues os podéis imaginar el trabajo que conlleva. Entonces, era un problema que a nosotros mismos nos pasaba, con componentes que son generales en todo el portal, independientemente del tema, y creamos esta solución. Es un módulo que se pone por encima de los temas de apariencia y también aporta un aspecto visual. Aporta CSS, JavaScript, lo que necesitemos en este sentido, y se pone por encima de los temas de apariencia. ¿Qué ejemplos podéis encontrar en portal al respecto? Pues estos 3 en concreto. Se usan para dar estilos a la product menu, a la control menu y a la simulation menu, que son, como veis,
estos bloques. Lo que quiere decir que si quisierais cambiar el aspecto de estos componentes, podríais hacerlo siempre desde vuestro tema, porque esto es CSS, ¿no? Si os ponéis a poner importance y demás, pues vais a sobreescribir, pero la forma adecuada quizás sería crear un theme contributor. Podéis crear un theme contributor. Aquí tenéis la documentación de los theme contributor, es bastante sencillo. Yo, pues a lo mejor no es buen ejemplo, pero yo literalmente lo que hago es copiar y pegar un theme contributor y modifico lo que necesito. Y lo que vais a obtener es un módulo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a entrar a la GoGoShell un momento. Theme. Aquí estamos listando todos los themes, todos los módulos que hay en nuestro servidor arrancado. Os voy a enseñar primero, antes de parar el módulo, cómo tenemos el library en local. Esto es, para quien no lo habíais visto, es el aspecto que tiene la última beta, la beta 3. Y esto es lo que os comentaba, el Product Menu a la derecha y el Simulation Menu al revés, os lo he dicho. Y en la parte superior, toda esta parte superior, que es la Control Menu. Vale. Entonces vamos a probar, por ejemplo, a parar en la Product Menu, ¿no? Vamos a hacer un stop, Product Menu de la 685. Entonces, como veis, pues hemos perdido los estilos que da ese Themelet. Y lo que estamos viendo, pues es los estilos que tiene por defecto los paneles de Bootstrap. Volvemos a activarlo, Start, 685, y el módulo vuelve a dar aspecto a la Product Menu. Todo esto es el ejemplo de uso, pero podéis intentar encontrarle un uso concreto para lo que vosotros necesitéis. Recordad que esto va a ponerse por encima de los temas de apariencia, es independiente a los temas de apariencia, y puede ser muy útil para ver aspectos generales, algo que a lo mejor no es controlado por el tema de apariencia. Pues el Themelet, su principal objetivo, yo creo que es, desde mi punto de vista, es distribuir ese código fácilmente, ya sea localmente porque lo vas a usar en 5 de tus 7 temas, por ejemplo, o porque quieres compartirlo con la comunidad, que en una búsqueda global en NPM lo puedan encontrar. Otra gran diferencia es que cuando tú uses un theme contributor va a aplicarse a nivel de instancia, en todo tu library va a estar aplicado. Entonces no vas a poder distinguir en qué momento es aplicable o no, se va a aplicar. En cambio, con un Themelet, desplegándolo en un tema concreto que tú quieras, pues vas a controlarlo mejor. Vale, esto lo hemos visto ya. En 7.0 seguimos teniendo ADTs, pero se añaden 3 más. Se añade la ADT de Breadcrumbs, de Navigation y la de Language. Así que estos 3 portlets también pueden ser customizados. ¿Qué recursos tenemos para 7.0 a día de hoy? Pues un gran esfuerzo que se hizo desde Library es dar por defecto, out of the box, 4 temas de apariencia que cubren necesidades muy diferentes. Estos temas de apariencia, el primero de ellos es Fior, que está orientado para hacer un tipo de site de presentación, ¿no? Lo que podría ser un producto. El segundo es Polygon, que es más como un diario digital, una revista, como podría ser, pues, desde algo sencillo a un portal complejo, pues, tipo marca.com o algo parecido. El tercero es un site de banca, orientado a banca. Como veis, este, por ejemplo, tiene particularidades muy visibles, y es que tiene navigations menus repartidos en diferentes sitios. Como veis, es un menú recursivo en la parte superior. Esto es muy típico en los bancos, que esté orientado primero pues a un usuario particular o a una empresa, y luego este menú que a su vez tiene desplegables. En función de cómo cambia, son portlets diferentes, en función del cambio que hace la sección de primer nivel, cambian los de segundo nivel, etcétera. Entonces, también hacer estos sitios nos ayudó mucho a identificar nuevas necesidades o formas más correctas a lo mejor de hacer ciertas cosas,
Y en este caso, por ejemplo, con este, os lo cuento porque fue algo muy que aprendemos con lo que aprendimos mucho. El tema de los navigations, pues lo pudimos solucionar bastante. Y el último de ellos, pues era a lo mejor el caso que menos, el tema que menos casos ha cubierto, que es un tema orientado a música, lo que sería un Spotify o algo así. Y bueno, pues el tema en sí es bonito y es chulo, pero es a lo mejor el ejemplo que menos os ha ayudado. Y ya pues vamos llegando al futuro. Ya os aviso que hay dos futuros. Como veis, el futuro ya está aquí. Estamos hablando en concreto de la versión 7.1 y lo que voy a hacer ahora es hablaros de las novedades que ya tenemos desarrolladas y que ya existen en 7.1, están aplicadas y vais a poder ver, pues no sé si será pasado mañana, pero ya. La primera de ellas es la evolución de nuestro lenguaje de experiencia de usuario. El equipo de UX ha hecho una revisión de todo el lenguaje, con todo lo que aprendió en la versión 7.0 con Lexicon 1.0, y ha cambiado bastantes cosas y creado componentes nuevos, ha mejorado muchísimas cosas. Entonces el site oficial es este, muy bonito, hecho por Juan, que está por allí detrás. Desde aquí podéis ver ya la existencia de la versión 1.0, que es la que se aplica a Library 7.0, y la 2.0, que es la que se va a aplicar, se está aplicando ya a 7.1. Y aquí de la misma forma, pues tenemos librerías con pues los fundamentos, todos los patterns y ejemplos de cómo se ven las diferentes pantallas, cómo se ven los diferentes componentes, cómo deben de usarse, etcétera. ¿Para qué nos sirve un site como este? Pues nos sirve si nosotros queremos crear alguna funcionalidad nueva dentro de Library y seguir las bases que estamos utilizando en Library para que todo sea homogéneo, pues lo más inteligente sería guiarse por usar estas guías para crearlas. De la misma forma que existe Lexicon 2.0, creamos Clay, que Clay, voy a adelantar un poco, es esto. En la versión de Lexicon 1.0 sigue su upgrade normal, pasa a ser Lexicon 2.0, pero Lexicon CSS, con el que tuvimos ciertas confusiones de nombre por algo muy sencillo, ¿no? Como se llaman básicamente igual, pues pasa a llamarse Clay. Entonces esta diferencia es importante. Lexicon CSS está hecho en Bootstrap 3, con todos los componentes nuevos nuestros y nuestro aspecto nuevo, y Clay está construido en Bootstrap 4 con todos los componentes que se han considerado que necesitamos para la versión 7.1. Vale, vamos a ver rápidamente el sitio de Clay. Como veis, son de aspectos similares, solo que este es color arcilla. Y aquí lo que podemos ver si será posible. Vale, perdón. Vale, como veis el aspecto es muy similar para que coincida de alguna forma a nivel de menús y de componentes todo. Esto es lo mismo que tenemos, solo que ya aquí son componentes finales. Tenéis el ejemplo de cómo podéis utilizar el marcado. Vale. Como veis aquí tenéis el código, lo podéis copiar, directamente ir a vuestro library y este código va a funcionar y verse así. También tenemos, como veis, aquí el soy template de los componentes. Así que en este sentido, pues sí, se ha trabajado bastante para que tengáis disponibles y de forma sencilla todos los componentes y cómo usarlos rápidamente. Vale, os ponía antes el ejemplo del card. En Bootstrap 3 no existía un card, pero en Bootstrap 4 sí, así que lo que se ha hecho es utilizar la card de Bootstrap 4 para crear la nueva de Clay. Entonces, esta es la razón principal, y que Bootstrap 4 ha cambiado mucho, es la razón principal porque vais a ver cierto marcado de componentes que parecen en inicio muy similares, vais a ver que su marcado no es 100% igual. En algunos casos incluso es un marcado completamente diferente. Pero bueno, también es importante comentar que no es una pauta marcada por Library, sino más bien que nos marca Bootstrap, sus cambios. Vale, respecto a esto, ¿tenéis alguna duda? Porque a veces me lío incluso yo.
Estoy pensando cómo explicarlo mejor. Vale, en cuanto a Bootstrap 4, voy a hacer otra pregunta de estas que supongo que de pocas manos veremos. ¿Quién ha trabajado con Bootstrap 4? Bien. Ay. Bien, pues está bastante bien. ¿Y qué opináis? Ya que... ¿Alguna valoración? ¿Alguna...? ¿No? Que está muy chulo. Vale, la verdad es que Bootstrap 4 a mí particularmente me gusta mucho, pero bueno, hay una serie de decisiones fuertes en cuanto a los navegadores que soporta, etcétera. Todo está construido en Flexbox. Lo que me gusta de Bootstrap 4 es que es muy modular. Para cualquier cosa puedes usar una clase y ¿sabes? Tienes clases de auxiliar para hacer. Sí, una característica importante de Bootstrap 4 es que incorpora las utilities clases. Las vamos a ver un poquito más adelante, pero es cierto que son clases muy útiles. Vale, en cuanto a la migración, hay cosas que nosotros ya que llevamos un tiempo trabajando en la implementación de Bootstrap 4 en Portal, pues nos hemos ido encontrando y que, bueno, creo que son útiles que os las comentemos, porque es algo bastante habitual en el marcado Bootstrap 3, cuando se está pasando a Bootstrap 4, problemas habituales. Todo lo que es la migración está bastante detallada en la web de Bootstrap, todos los cambios que hay respecto a la versión 3 están aquí, es todo esto, y vais a encontrar que hay cosas bastante diferentes. Lo que es la grid es la misma a nivel de nomenclatura, pero está construida de forma totalmente diferente porque está construida en Flexbox. Entonces, el choque frontal que tenemos habitualmente marcados cuando los migramos es un problema con la anidación. Este es el más habitual y que es complicado de resolver. Vale, este es el problema de anidación. Quienes estéis acostumbrados a usar Bootstrap, pues conocéis la recomendación que eran 2.3.2, que era usar esto. La obligación en la que se convirtió en 3.0 de usarlo de esta forma, esta jerarquía, ¿no? Container, row y luego las columnas. Y ahora en Bootstrap 4 es una obligación incluso mayor, porque si rompemos esta cadena de alguna forma a nivel del row y las clases, vamos a ver que todas las columnas se caen. Entonces esto es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque ni en Bootstrap 2 ni en Bootstrap 3 pasaba nada porque tú aislaras esta div con esta columna. Entonces si hacíamos algo como esto, ¿no? Añadíamos una div extra, esta div era ciega y no hacía nada. Pues ahora mismo, como el row es quien hace el display flex, automáticamente la div, todas las div hijas tienen display flex y es casi imposible resetearlo. Bueno, no lo hemos logrado, así que... Vale, en cuanto a las utilities, esto es lo que comentabas antes, es dentro de la web de Bootstrap, en documentación, utilities, vais a ver que hay un montón de cosas. Durante mucho tiempo ha habido mucha gente muy contraria a hacer esto, porque es verdad que poner en el código clases que hacen cosas, pues no es una buena práctica, pero lo cierto es que es útil. Vamos a intentar ver ejemplos. Como podéis ver aquí, no se ve muy bien, aquí quizá con los colores, podemos añadir a cualquier elemento la clase border, la clase border primary, y lo que va a hacer es mostrar ese border con el color primary, con el que habíamos nosotros definido como primario. Esto es a nivel de colores, pero también podríamos decirle dónde tiene ese border. Pues podríamos añadirle a ese border que en vez de ser border fuera border top. Entonces, como veis, es border top primary solo en la parte superior. Esto lo tenemos a nivel de colores, utilizando estas clases. A nivel de display, podemos hacer un display inline, block, table, lo que queramos. Y además podemos usar los breakpoints. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos indicar que un elemento se vea en display block solo en un dispositivo de tamaño medio, o en mobile,
o que tenga incluso un orden diferente. A ver, los helpers más potentes son los de Flexbox, que nos permiten hacer, como veis, que se vean en Flex un montón de cosas, y aquí se ven de forma muy sencilla, por ejemplo, cosas tan sencillas como alineaciones. Quitamos este Justify Content Between y todo se alinea a la izquierda, como sería por defecto. O sea, al final con este tipo de clases podemos hacer un montón. Alineaciones verticales, el tamaño que ocupen los propios ítems que están dentro de la padre, más alineaciones del propio elemento. Esto es muy importante dentro de Flexbox, porque Flexbox puede definir cómo se comportan sus ítems interiores de un bloque, pero el ítem puede decidir también por sí mismo cómo se comporta. Entonces esta combinación es muy potente. Y a su vez, pues lo que os comentaba, todo, añadiéndole el breakpoint, pues aplicaría solo a ese breakpoint. Como veis, bueno, no sé si lo veis muy bien, voy a ampliar, shadow, sizing, text, vertical align, visibilidad, o sea, todos estos helpers se decidió meter en Bootstrap 4, ahí los tenemos. Nosotros en lo que es en portal, a nivel de portal de código en aplicaciones, no lo estamos usando, porque os enseño el porqué. Si hacemos un display, un deflex, como veis aquí, bueno, un flex row con este flex direction, creo que no lo estáis viendo, pero bueno, os lo cuento. Todas estas propiedades tienen un important, para asegurarse de que se van a aplicar, pues tienen un important. Sobre escribirlo, pues os obliga a usar importance. Entonces, al final los estaríamos obligando a tener un código muy feo. Así que nosotros en lo que son el portal y aplicaciones no lo usamos, pero en aplicaciones finales, donde ya vais a controlar el marcado, podríamos estar utilizándolo. Podríais ver este tipo de clases en un tema final, por ejemplo. Ahí sí que lo podréis ver. Vale, también a destacar que hay clases para tamaño de todo tipo. Por ejemplo, padding P-4 nos va a añadir un padding, nos va a añadir un padding de 4, él considera 4. Estas medidas son customizables mediante una variable. ¿Que queremos un padding top 4? Pues se va a aplicar el padding 4 solo en la parte superior. ¿Que queremos un padding top en el dispositivo XS de 4? Pues como veis en escritorio no se aplica, pero en el momento que pasemos a XS no me hace ni caso. Padding top. Me voy a los tamaños, border graphics, positions, sizings. Este no es. Vale, aquí están. SM, como veis, propiedad, size for XS. Vale, bueno, lo he escrito mal, pero el ejemplo es ese. Vale. No. Vale, algo también importante que hemos hecho para la versión 7.1 es crear una capa de compatibilidad dentro del portal. ¿Qué quiere decir esto? Esta capa de compatibilidad lo que hace es que el marcado de de Bootstrap 3 sea de alguna forma compatible, se vea con Bootstrap 4. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues la principal razón es porque la migración sea más controlable, sea mejor, más sencilla. Y la segunda es porque hay tantísimo marcado que cambiar en portal que no hemos llegado a cambiarlo todo. Entonces hay partes de portal que necesitan tener la capa de compatibilidad activa.
Esto no interviene para nada en el marcado nuevo Bootstrap 4. Lo lógico sería que, comenzando un proyecto nuevo en Liferay 7.1, pues todo el marcado que usarais nuevo fuera de Bootstrap 4. Entonces, para nada va a intervenir en ese sentido. En la capa de compatibilidad la hemos añadido dentro del tema Style, o sea, va a estar siempre que vosotros creéis un tema nuevo. Esta es la localización exacta, como veis. Ahí hay una carpeta que se llama Compact. Y dentro tiene todo esto, pues tiene un listado de los componentes que se han hecho compatibles. En el caso, por ejemplo, de las alerts, pues son las clases viejas de alerts haciendo un import de las clases nuevas de Bootstrap 4. Esto quiere decir que tanto el marcado de Bootstrap 3 como el de Bootstrap 4 muestra la alerta de Bootstrap 4. Lo que hemos hecho es que todos estos componentes sean configurables. Por ejemplo, si vosotros dentro de vuestra aplicación estáis completamente seguros de que nunca vais a usar el marcado de un alert de Bootstrap 3, podríais traeros esa variable, la de Compact Alerts, y llevarlo a vuestra tema y poner un false. Entonces, esa parte de la capa de compatibilidad no se estaría añadiendo. A futuro, lo perfecto es que todo esto lo pudiéramos desactivar. Y os animamos a hacerlo y a hacer pruebas con ellos. Si estáis migrando aplicaciones vuestras, si estáis seguros de que no usáis la grid, nada de la grid antigua, os pongo un ejemplo de la grid, ese pull right, pull left de las grids que teníamos antes, pues en Bootstrap 4 ya no existe. Entonces, si tú lo tienes en tu marcado y esperas que se empuje algo a la derecha, si tienes desactivado la capa de compatibilidad no lo va a hacer. Entonces, si lo desactivas, esos pulls se pierden. Las card, por ejemplo, hablando de un componente ya que es totalmente nuestro, la Compact Card lo que hace es traerse la card, el marcado de card de Lexicon CSS, el Lexicon de la versión 7 de Portal. Si lo desactiváramos y aún quedara alguna card en Portal con el marcado antiguo, pues se vería mal, seguramente se rompería. Pero yo de verdad que os animo a intentar desactivarlo todo lo que podáis, porque si vuestro tema, apariencia, aplicación... Sí. Yo sí estoy haciendo un tema nuevo, ya futuro, en la 7.1, ya está utilizando estas cosas. Tengo una parte de este archivo o una variable o algo donde diga, vale, no necesito absolutamente nada de esta cosa, sin tener que poner todo esto en false. No, tendrías que poner todo esto en false. Sí. Quizá en versiones futuro, por eso estamos hablando de futuro, pues lo eliminamos por completo y no queremos añadir esta capa de compatibilidad. Probablemente la seguiremos añadiendo, porque la compatibilidad os ayuda a vosotros también, pero lo que daremos es pues todos los parámetros desactivados por defecto. Es bastante útil porque de verdad que si desactiváis estos parámetros, si el alert lo ponéis a false, todo el código que se genera, que se duplica del marcado Bootstrap 3 desaparece, o sea, se aligera mucho. Bootstrap 4 es bastante más ligero que Bootstrap 3. O sea, de hecho, esa es la razón principal por la que han decidido añadir un montón de utilities, porque es que el framework pesaba sin las utilities creo que ronda los 80-90K respecto a los 230 que pesaba Bootstrap 3. Entonces han aligerado un montón. Vale, os voy a enseñar brevemente la capa de compatibilidad. Aquí están todos los componentes, como os decía. Aquí están las alertas. Basic Search es un componente nuestro, es dentro de la Management Bar, una búsqueda que en mobile hace otra cosilla. Pero esto, por ejemplo, Grid, Icons... Pues las tablas son un ejemplo bastante bueno. Las tablas en Bootstrap 3 podrías darles estilos a los TRs directamente y los TRs se ponían todos de un color, ya no se hace así en Bootstrap 4 y nosotros lo que hacemos es traer de nuevo esa propiedad. Luego también importante, como veis hay un directorio, third party, donde se encuentran las fuentes. ¿Vale? Entonces las fuentes a día de hoy se siguen incluyendo, pero podréis desactivar su importación. ¿Por qué? Pues Bootstrap 4 se deshace de estas fuentes. Su filosofía es más empezar a usar iconografía SVG
y además te anima a usar la que tú quieras y la que se adapte a tu proyecto, por lo que se quita estas fuentes. Nosotros las seguimos teniendo en la capa de compatibilidad porque imaginaos un poco el drama, ¿no?, si os quitamos los iconos de golpe en todos vuestros proyectos. Entonces aquí se encuentran. Pero bueno, es importante porque están localizadas en este directorio de compat, en la capa de compatibilidad. Vale, también, por otro lado, pues inicié hace tiempo aquí en Library un proyecto de compatibilidad del marcado de Bootstrap 3 en Bootstrap 4, que era un ejercicio para ver qué necesitábamos hacer compatible y qué no. Vale. Bootstrap 3 o Bootstrap 4. Este es un proyecto muy sencillo. Este, como no tiene build ni nada, lo voy a clonar rápidamente. Porque igual este sí que es más visual. Pues sí que tiene que... Pensaba que no. Pero este es más rápido. Vale, hacemos un gulp build, supongo. Vale, y aquí ya podemos abrir un index.html, que son todos los componentes de Bootstrap 3. Este es marcado de Bootstrap 3, que se está viendo con Bootstrap 4 más la capa de compatibilidad. Como veis, pues no hay ninguno que se vea roto. Y tenéis aquí un botoncito donde podéis decir que se cargue solo Bootstrap 3. Como veis, este es el aspecto original de Bootstrap 3, y dando aquí, activamos Bootstrap 4 y vemos cómo la capa de compatibilidad funciona, que es lo que hace. Es muy similar esta capa de compatibilidad que está aislada. Lo enseño aquí. Estos son los componentes mínimos que necesita Bootstrap, y es muy similar a lo que hemos hecho en Portal, pero es verdad que Portal ha necesitado en esta capa de compatibilidad añadir cosas específicas de Portal, que estaba extendiendo de Bootstrap 3. Pero bueno, es un buen ejemplo para que veáis cuál es la diferencia, porque en algunos casos es bastante grande. Vale, llegamos a la última parte del futuro, que hemos llamado delegando responsabilidad, porque es un poco hacia donde queremos que vayan los temas de apariencia. Todos los que hayáis trabajado con tema de apariencia, pues os habréis dado cuenta de que es un bloque que afecta realmente a todos los sites, y que mucho del marcado, del código, del CSS que estamos haciendo, tiene que ir siempre al tema de apariencia. Y es algo que de alguna forma que queremos cambiar. No tenemos muy claro cuál será el futuro de los temas de apariencia, se acabarán desapareciendo, o tendrán una aplicación menor, o cuál será su aplicación a futuro, pero sí que tenemos claro que tenéis que poder manejar estilos de una forma más localizada, más concreta. Entonces, para eso se ha trabajado en Web Experience, y esto es un poco lo que se plantea tener para Library 7.1. Creo que ya lo habéis visto en otras charlas y conocéis un poco cómo funciona, pero nos vamos a centrar sobre todo en los fragments. ¿Por qué? Porque los fragmentos es un nuevo sistema, de hecho esto lo vamos a saltar también, que son literalmente pequeñas piezas de código HTML, JS, CSS que creamos en el mismo portal para crear content pages. Las content pages, pues así muy rápidamente, pues son páginas dirigidas a hacer páginas de contenidos muy directas, landing pages, etcétera. Entonces, luego, antes de ver la demostración que vamos a ver ahora, también os introducimos el Site Initializer. El Site Initializer es lo que vamos a usar ahora en vez del Resource Importer. El Resource Importer queda deprecado, sigue funcionando en 7.1, pero ya no tiene soporte y desaparecerá a futuro. La razón por la que hemos hecho esto es porque el Resource Importer nos ha dado bastantes problemas. Quien lo hayáis usado habréis encontrado que hay bastantes problemas a nivel de versionado, en cuanto cambias de versión o hay algo muy sensible, también tiene ciertas limitaciones, y de alguna forma con Resource Importer os estamos delimitando mucho lo que podéis hacer. Os estamos diciendo podéis hacer esto de esta forma y ya está. Hemos intentado pues dar un poco un paso atrás en este sentido, y hemos integrado el proceso de creación de sitios, ahora lo vamos a ver, con una nueva API que no tiene limitaciones. O sea, en principio con esta API podéis crear los sitios en Java, eso sí, directamente conectándoos con la API y determinando qué creáis, qué no creáis y de qué forma. O sea, en principio es bastante más potente,
y nos servirá de ejercicio para futuro decidir cómo queremos facilitaros esta labor. Entonces ahora sí que vamos a la demo. Vale, como muchos habréis visto, antiguamente, en 7.0 tú te instalabas un tema y en Site Templates aparecía un Site Template, que era el Site Template que habría creado el tema y que podías usar para crear otros sitios. Ahora directamente lo que tenemos es, si nos vamos a Sites y creamos un sitio nuevo, directamente aparecen estos Site Initializer. Entonces vamos a ver el ejemplo de Polygon. Vamos a pinchar en Polygon, nos pregunta el nombre del nuevo site, de Fjord. Vamos a pinchar en Fjord y le vamos a llamar a nuestro sitio demo. Le damos a Save y en cuestión de segunditos nos crea un site que es esto. Como veis, para los que conozcáis ya este tema de 7.0, se ha migrado ya a 7.1, o sea, este tema está todo con marcado Bootstrap y funciona todo con Bootstrap y Clay, pero la característica especial es que hemos usado fragmentos para crear este sitio. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a primero pasar por las páginas para que veáis cómo están compuestas estas páginas y cómo funciona un fragmento una vez está creado. Vamos a los Page Templates de este site y encontramos 3 Page Templates. Uno de ellos es la Home, que es el que estábamos viendo. Entonces aquí podéis ver cómo editamos este Page Template y está compuesto por fragmentos. Si os fijáis, es muy similar a lo que podría ser un portlet, pero lo que tenemos es la opción de poder ordenarlos y eliminarlos. Es más sencillo. La característica especial es que todo este contenido es modificable simplemente, como veis, con Alloy Editor, poniéndonos encima. Podemos modificar el texto a nuestro antojo como queramos. Los links, las imágenes, etcétera. Queremos cambiar esta imagen, pinchamos en la imagen y vamos a seleccionar otra imagen. Pues este Download App, como veis, se ha puesto aquí. No es la charla para explicaros específicamente todo esto, pero sí me gustaría que lo vierais porque es bastante potente. Entonces, realizamos esos cambios y tengo que propagarlos, ¿verdad? ¿Y crear una página nueva entonces? Ah, vale, sí, perdón. Ah, ok. Sí. Estaba editando la plantilla, no la página. Vale, pues bueno. Testing. Publicamos. Donde quiera que esté publish. Ah, pues. Vale, como veis esto pues es un concepto nuevo de página en el que directamente estás viendo la página, das a editar y empiezas a cambiar lo que necesitas cambiar. ¿El fragmento lo puedes localizar, el texto? Sí. Sí. Ahí justo entonces estás arriba y una bandera en arriba. Entonces puedes estar localizados cuando cambies a no se tenga, no importa, que te cambie y te guardas todas las localizaciones, porque según no accedas vas a ver dónde está el país. Vale, bueno, esto vais a tener. Vale, y estos fragmentos, ¿no? Que como veis tenemos aquí esta colección de fragmentos y podríamos incluso pues añadir más fragmentos. Es como veis, pues he añadido uno más, etcétera. Esto está creado de tal forma que una persona con un conocimiento técnico bajo o ninguno pudiera crear webs, y los fragmentos están orientados más para que los creen un perfil más técnico. Entonces es lo que vamos a ver a continuación, cómo crearíamos un fragmento, y como os explicaba antes, que está pues un poco intentando desvincular el tema de apariencia con los nuevos estilos. Para eso vamos a Page Fragments, y aquí como veis son los fragmentos que estamos utilizando en la página. Vamos a editar cualquiera de ellos, este por ejemplo, le damos a editar y vamos a ver su marcado
su CSS en el caso de tener y su JavaScript. Esto es como se ve finalmente. Este es su marcado. Todo lo que queramos que sea editable va a usar este LFR editable, y luego pues tendrá un type, pues de tipo texto, de tipo imagen, etcétera, y eso es lo que va a hacer que el texto posteriormente sea editable. Vale. Y aquí, como os comentaba, pues podríamos añadir todo el CSS que queramos, que va a estar acoplado al propio fragmento. Eso quiere decir que si a día de mañana nos piden en un portal añadir un contenido específico con un diseño específico, no tenemos por qué editar el tema y añadir ese estilo al tema, sino que podremos añadir el estilo al fragmento. Estos fragmentos, además, también funcionan por colecciones. Esta es la colección Fior. Podríamos crear más colecciones aquí, exportarlas o importarlas. La colección Fior podemos exportarla y nos va a generar, como veis, automáticamente un zip con todo el contenido de esa colección, todos los fragmentos. Así que sería muy sencillo venirnos a cualquier site e importarlos. Entonces digamos que estos fragmentos pues son mucho más modulares. ¿Por qué esta desvinculación con el tema de alguna forma? Pues estos estilos, como veis, yo estoy entrando en el contenido y estoy viendo cómo se ve el contenido. Estoy viendo su imagen, estoy viendo los colores. Eso es porque el propio fragmento lleva el estilo o el marcado que define el fragmento. Y eso también querrá decir que podremos llevarlo a diferentes temas que seguirá viéndose igual. Entonces es importante, porque antes teníamos, como comentaba, una dependencia con el tema enorme, muy grande. Como diga el tema que se ve, es cómo se van a ver nuestros componentes. Vale, ya estamos casi terminando. Ya os lo he comentado antes, estos son los 3 temas de apariencia que vamos a tener migrados a Bootstrap 4 más Clay, y además que tienen este Site Initializer, o sea que estarán hechos con contenidos o fragmentos en función de lo que nos sea posible. El ejemplo que os enseñábamos es el mejor ejemplo, el tema que mejor se adapta a los fragmentos, para un tipo de página tipo display, tipo pues un site de contenidos. Pero en los demás pues veréis, siempre que se pueda, veréis el uso de los fragmentos. No sé si alguien se lo está preguntando, falta uno de los 4 temas, yo que habíamos comentado antes, el de London, que era de música. No encontrábamos que hubiera un uso muy concreto del tema porque era muy específico para un site de música, así que se queda oficialmente descontinuado, y estos 3 serán los grandes ejemplos. Y ya para terminar, pues unos tips generales que siempre me gusta enseñaros porque creo que son de ayuda y además cuadran mucho con lo que hemos visto ahora al final de los fragmentos. Y es todas estas webs de snippet de Bootstrap. Cualquiera de ellas nos vale, y son tan sencillos como es. Gente que está contribuyendo código, muchas veces es solo el HTML para crear componentes que no ofrece Bootstrap, pero que ellos necesitan, y otras veces es el HTML más CSS o un poquito de JavaScript. Vamos a ver, por ejemplo, tiene un buscador, creo, sí. Buscamos un login, ¿no? Y aquí pues encontramos diferentes tipos de login. Como veis, pues a lo mejor tienen un aspecto muy diferente a lo que es Bootstrap, o en algunos casos son similares y no usan nada de CSS. Si entramos en cualquiera de ellos, vamos a ver que tiene la preview, tiene HTML, este es el HTML que se necesita el componente, y este es el CSS que han necesitado añadir a Bootstrap para hacerlo posible. En este caso pues son 37 líneas, tampoco es mucho. Para crear el fragmento, pues simplemente tendríais que llevaros el código al fragmento, el CSS al fragmento, y tendríais esto mismo que estáis viendo. ¿Era este el que había entrado? Sí, ¿no? Sí. Y tendréis esto en cuestión de segundos. Entonces queremos que realmente es una ayuda. Y ya está, muchas gracias. Hasta aquí hoy. Hay preguntas, vale. Preguntas por aquí, hay una online. Bueno, mientras cambiamos las pilas,
Alguien preguntó el tema de RTL, ¿no? En la comunidad. Vale, nosotros en principio en cuanto a RTL, todo lo que lo que es right lo ponemos left y todo lo que es left right, así que tendríais que buscar, si queréis mantener el orden de algo en concreto, tendríais que buscar otro mecanismo que ordene, por ejemplo el flex order, que delimite un orden en específico. Probando, sí. Vale. ¿Preguntas por aquí? Sí, has estado enseñándonos cómo utilizar Gulp y Yeoman para generar temas. ¿Supone alguna diferencia notable a usar Blade? Pues yo creo que a nivel de Blade, lo que es ejemplos de código, pues tenemos los ejemplos que código, pero luego se compilan en Gradle, ¿verdad? Entonces, la diferencia, pues no creo que sea el más indicado para decir esto. A mí, aquí en Live trabajamos con los dos y Gulp parece, para mí bastante más rápido, porque lo que está haciendo es una tarea específica de frontend, que es compilar CSS y poco más. O sea, al final el Gradle pues está orientado para hacer muchas más cosas que algo tan simple, y Gulp es algo más específico para tareas más orientadas a frontend. Pero para lo que es el desarrollo del tema no supone diferencia, ¿no? Nosotros creemos que sí, que aporta mejoras. O sea, por ejemplo, todo lo que es la importación de un tema de otra versión y luego la actualización del propio tema, hay tareas Gulp específicas que lo que van a hacer es en una migración decirte: cambia esto tienes que cambiarlo por esto otro, hemos deprecado esta otra cosa. O sea, digamos que hay muchas ayudas en cuanto a eso. Luego, por otro lado, pues el watch, tenemos un Gulp Watch que va a estar ahí vigilando, y siempre que hagamos un cambio en un fichero, compila, lo manda al servidor a través de la Go Shell. Entonces, sí, desde mi punto de vista es bastante más rápido. A lo mejor alguien que está más trabajando con backend, creo que sí que va a notar que es una herramienta más amigable para él. Vale, gracias. Digo, alguna de las preguntas online. Miguel Ángel nos pregunta, ¿se entiende que todo el CSS que meta en fragments quedará embebido en código? ¿No? Igual que si metemos CSS en templates. Quedará embebido en código. Sí, va vinculado al fragmento. Con las ventajas y desventajas. Seguramente ahora te estés preguntando. Pues esto no mola. Bueno, la realidad es que tiene ventajas y desventajas. No está se sirve de forma diferente, pero también se va a visualizar solo cuando el fragmento esté en página. Siempre que lo metíamos en el tema apariencia, pues podíamos acabar con tema apariencia con 50 componentes de un peso descomunal, y es verdad, haciendo solo una petición, pero con un peso muy grande. Entonces, ventajas y desventajas. Vale, y también nos hace esta pregunta es una dudilla menos relacionada. Si tenemos que meter algo de código que tenga que analizar cada vez la URL en la que se encuentra para hacer render o no de algo, ¿es mejor hacerlo en portal normal, en un hook de Tophead, o da igual? Que tenga que estar analizando la URL cada vez que se encuentra en la que se encuentra para hacer render o no de algo. Lo pensamos y respondemos porque es un caso muy concreto. Sí, es un caso muy concreto. ¿Alguien de backend que se va? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué herramientas utilizáis para desarrollar los temas? Sí, preguntaba por las herramientas que utilizáis, es decir, para crear los templates, todo CSS. O sea, porque Yeoman y Gulp entiendo que es para crear la estructura, para compilar y hacer tareas, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué usáis en la ISRACE? Principalmente Code y yo en mi caso Sublime. El resto del equipo usa Code, es lo único raro. ¿Alguna más en vivo? ¿Alguna por Slack? Teníamos unas preguntas pendientes del canal de Slack de Santiago Pérez. Bueno, de hecho eran varias, no sé si las llegaste a ver. Bueno, sí. Una de ellas era cómo incorporar fácilmente librerías JavaScript externas, así como en titular. Luego eso se puede desarrollar, podemos contestar en el canal, pero no sé si lo quieres explicar tú, Chema, mejor. Sí. O sí. Bueno, dependiendo de la versión de la que estemos hablando,
que no está mencionada. 6.2 y 7. Puedes hablar. Vale. Yo creo que 6.2 son las técnicas habituales que se conocían, es decir, no tenemos nada nuevo, más allá de pues, introducirlo en el tema con un hook en el head. Al final, si se necesitan de manera general, esa es la manera que existía en 6.2. En 7.0 se incorporaron, yo creo que ya el Dynamic Include, es decir, que tú ya podías, y va un poco en la línea de la pregunta que se hacía antes, el Dynamic Include es como un punto de extensión que, por ejemplo, está en el head, que al final tú creas una clase Java, en la que luego tienes la oportunidad de decidir si vas a inyectar código o no en ese punto de extensión. Entonces ahí es donde, por ejemplo, podrías estar controlando qué URL es y podrías simplemente inyectar scripts o links o depende de lo que necesites cuando se está generando la página. Esa es una de las opciones adicionales en 7.0 y también para 7.0 y ya 7.1, en 7.0 a partir de GA no sé si 3 o un poquito más, se incluyó ya lo que llamamos el NPM Bundler o todo un framework que hemos añadido, una infraestructura para poder directamente utilizar librerías desde NPM directamente, es decir, cualquiera que tú uses de una manera pues más o menos flexible. Entonces, si queréis podemos poner tenemos un montón de documentación, bueno, la está enseñando Marcos en la pantalla. Entonces, esta es la documentación para 7.1 en concreto. Al final, o sea, lo que implica es que de la misma manera que construíamos para 7.0, en versiones anteriores, donde, bueno, con Alloy UI, que tú podías, digamos, utilizar módulos y cargarlos bajo demanda, bueno, pues se ha construido siguiendo ese mismo principio, pero para que puedas usar librerías externas. Entonces, para la gente de front es tan fácil como tener tu package JSON, definir tus dependencias, importarlas en tu JavaScript y dejar que el bundler, digamos, haga un poco el trabajo de empaquetarlo todo y ponerlo de manera que luego Liferay lo va a poder cargar. Entonces, hay un montón de documentación tanto en 7.1 como 7.0 al respecto y bastante material en forma de blogs, de blog post de Iván, que no está aquí hoy, pero ha sido el que ha estado más involucrado en la parte técnica, que podemos compartir también luego en el canal. Entonces, de cara a futuro, un poco creemos que esa es la manera de utilizar librerías de terceros, porque sigue un poco la filosofía de, bueno, al final estamos trabajando en un portal, el ecosistema o el entorno del portal es diferente a lo que estás acostumbrado, entonces es verdad que eso de poner una librería siempre en todas las páginas, independientemente de lo que uses, no es generalmente una buena práctica. Entonces el bundler tiene todo eso en cuenta ya por ti, permite que los desarrolladores front trabajen de una manera muy a lo que están acostumbrados, que es importando cosas y utilizándolas, pero de una manera un poco más óptima en cuanto al portal. Entonces, si queréis, luego podemos compartir estos recursos y de cada futuro esta sería un poco la manera que estamos intentando promover. Vale, ¿alguna duda más? No sé si Edu tenías alguna duda en Slack. No. Vale, aparte de... Pues cerramos por aquí. Dejo a Edu. Pues, a ver por dónde voy. Bueno, lo primero, dar las gracias de nuevo a Marcos por haber dado esta charla tan completa sobre los temas. Y le agradecería aún más si me pone la presentación de... Marcos, ¿me pones la presentación? Gracias. Vale, bueno, yo creo que con lo que le podemos quedar, yo particularmente nunca desarrollo temas, entonces siempre que necesito algo se lo pido a él, pero bueno, no es algo que todos podéis hacer. Yo creo que la idea con la que nos quedamos es eso, que habéis visto que de 6.2 a 7.1 ha habido muchos cambios, pero eso es lógico porque, bueno, particularmente la parte de frontend es algo de lo que más rápidamente avanza, y la buena noticia yo creo con la que nos tenemos que quedar es que Liferay avanza con ello y que estamos añadiendo cada vez más documentación y, como ha mostrado Marcos, cada vez más herramientas y ejemplos ya de temas disponibles para que esta adaptación sea lo más rápida posible. Y como siempre digo, bueno, pues aunque ya hemos terminado la charla, si tenéis cualquier duda que os pueda surgir en el proceso de adaptar vuestros temas a las versiones 7.0 o 7.1, tenéis los foros de la comunidad para preguntarnos y estaremos encantados de resolver cualquier duda. No sé si está encendido. Sí, perfecto. Bueno, pues nos gana, creo que Hungría, que lleva más tiempo que nadie haciendo meetups, y no sé si Australia, pero estamos ahí con ellos. Esa es la buena noticia. La mala es que si veis esta gráfica, aumenta mucho el número de miembros, pero no tanto el de miembros activos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, tenemos mucha gente que ya nos conoce, que conoce el meetup del grupo de usuarios de Liferay,
pero no tanta gente participa. Entonces, un tema que tendremos que debatir, no creo que no sé tiempo hoy, pero en futuros meetups o en el canal, es cómo mejorar esta situación. Es decir, cómo podemos hacer que nuestra comunidad sea realmente participativa y se interese por los temas que tratamos, se propongan temas para hablar en próximos meetups, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema para reflexionar. Nos hemos quedado sin... A ver, ahí está, perdón. Vale. Otra noticia importante es que, ya lo que habíamos comentado el mes pasado y en el canal de Slack, ese sería el último meetup antes de septiembre. El motivo, bueno, como todos sabéis, julio y agosto son meses con menor actividad, es más complicado, tanto por nuestra parte, por las vacaciones de nuestros compañeros, encontrar los ponentes para hacer las sesiones, y también entendemos que para vosotros. Entonces, bueno, para lidiar con esa situación, hemos decidido eso, que el próximo meetup sea el último miércoles del mes de septiembre, en este caso el día 26. ¿Qué podéis hacer en verano si os aburrís? Porque bueno, siempre, pues aparte del Netflix y todo este tipo de cosas, como ya sabéis, tenemos un canal de YouTube donde no solo emitimos en directo por streaming las sesiones, sino que además quedan colgadas todas las sesiones que hacemos. Esto que veis aquí es dentro del canal de Library Augra, es la sección de listas de reproducción. Javi se encarga muy diligentemente de organizar todas las en listas de reproducción todos los distintos tipos de encuentro que hacemos en Library. Particularmente hay una lista de reproducción del meetup de Library, ¿vale? Donde tenéis todos los meetups que hemos hecho hasta ahora. Entonces, si os habéis perdido alguno o queréis revivirlo porque bueno, os emocionó particularmente, podéis verlo aquí. Y además están las slides sincronizadas, que no os perdéis nada. Obviamente el que acabamos de tener de Marcos también quedará subido, y todas esas URLs con ejemplos que os he mostrado las podréis ver en el canal. Vale, y eso nos lleva a lo siguiente, es decir, esos son los temas que hemos cubierto hasta ahora, que son más o menos los que están aquí listados y alguno más, pero siempre queda la eterna duda de decir, bueno, ¿cuáles deberían ser los siguientes temas de interés? Siempre digo lo mismo, al final parece que acabamos siendo nosotros los que proponemos, pero en línea con esa gráfica que os mostraba antes sobre la participación y el involucrarse más, nos gustaría invitaros a que os lancéis un poco. No sabemos si es a veces un poco timidez, pero atreveos a proponer algún tema en el canal que realmente os interese, e insisto, no necesariamente tiene que ser un tema del que queráis aprender por nuestra parte, sino que podéis contar un caso de uso que se os ocurra, de un proyecto que hayáis tenido, o pedir feedback al resto de la comunidad sobre una idea que se os haya ocurrido en Library, ¿vale? O sea, no os cortéis. Estamos entre amigos, comentadlo en el canal, y así aprovechamos estos 2 meses de parón para ir componiendo una buena agenda para los siguientes meses, para los últimos meses del año, ¿vale? O sea, aquí tenemos algunos pendientes, es decir, tenemos todavía como una especie de backlog del que podríamos tirar, pero nos gustaría saber a ciencia cierta que son temas que os interesan y bueno, invitaros a todos a que los propongáis. Bueno, eso es el tema de nuevas propuestas, y yo creo que con esto acabamos. Tenemos un tiempo ahora para hacer esa especie de despedida de fin de curso, ¿no? Como en el colegio, tenemos las pizzas que ha traído Javi. Y nada, daros las gracias a todos por estos meses en los que hayáis venido, con lluvia, con calor, con partido de fútbol a los meetups. Nos tomamos ahora unas pizzas y nos vemos en septiembre. Muchas gracias.